¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de modos de ventilación y vamos a comenzar hablando de conceptos básicos para poder entender mejor el tema. Primero tenemos que la ventilación como tal es un juego de presiones positivas y negativas, ¿ok? Siempre que hablamos de una ventilación mecánica tenemos que entender que es un elemento externo quien hace esas presiones negativas o positivas. Por tanto tenemos varios tipos de ventiladores externos. Primero los de ventilación positiva, que es lo que creo que todo el mundo en el hospital tenemos actualmente. Y los de presión negativa, estos no son tan comunes, son como unas cajas o cilindros que ejercen presión negativas y provocan la expansión del tórax. Actualmente no están tan usados, pero en fondo de bikini si los usan, ahí sí, no se crean. Eh, Últimamente he leído por ahí que con esto del COVID en algunos hospitales puede que lo han puesto un poquito a prueba y en algunos pacientes les va bien, pero pues no es algo que exista comúnmente en nuestros hospitales, solo en fondo de bikini. Y pues bueno, también vamos a clasificar estos ventilaciones, esta ventilación mecánica por su interfase, que es lo que está conectado hacia el paciente. Tenemos lo no invasivo, que viene haciendo los diferentes tipos de mascarillas. Tenemos las que es solo oral, la que es solo nasal, nasal oral, toda la cara o un casco. Y la invasiva, que es ya propiamente dicha la intubación, ya una traqueostomía, cualquier tipo de intubación nasal, oral, lo que tú quieras, pero que invada a la vía aérea de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, tenemos en este caso una fotito de un alveolo con su bronquiolo. Para que la ventilación mecánica ocurra y llegue el flujo y haga su intercambio gaseoso, necesita vencer dos presiones, que es la presión de resistencia y la presión de elastancia. La de elastancia es la del alveolo y la resistencia propiamente de la vía aérea inferior, o sea, de los bronquiolos. Y pues bueno, tenemos entonces que esta presión total que el ventilador tiene que vencer para que ocurra la respiración es igual a la presión de nuestra presión de resistencia más presión de elastancia. La presión de resistencia la podemos definir como el flujo por la resistencia del paciente, y la presión de elastancia es el volumen corriente sobre la distendibilidad de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Si lo despejamos la fórmula, sería nuestro presión total es igual a flujo por resistencia más volumen corriente entre distendibilidad. Estos valores entonces competen al ventilador y al paciente. En este caso la resistencia y la distendibilidad son del paciente. Estos son valores que nunca vamos a poder cambiar a nuestro paciente y son variables de cada paciente, ¿de acuerdo? Por parte del ventilador tenemos el flujo y el volumen corriente. Estos sí los podemos manejar, los vamos a manejar nosotros, ¿de acuerdo? Los vamos a manipular. Eso es lo que vamos a trabajar. Existen tipos de variables que nosotros podemos manipular. En este caso existen las de control y las de fase. Las de control tenemos las de volumen presión y volumen control, ¿de acuerdo? Si hablamos de volumen presión, tenemos que esta es una presión constante y es una variable independiente de lo que suceda en el paciente, es decir, independiente de la resistencia o de la distendibilidad que pueda tener nuestro paciente. Por lo tanto, el flujo y el volumen corriente van en función, esa variable va en función de la presión que nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos unos alveolos con sus bronquiolos. En este caso la parte izquierda está más dilatada que la parte derecha. La parte derecha por tanto tiene mayor resistencia que la izquierda, pero ambos están sometidos a la misma presión. Es decir, en este caso por ejemplo, para llegar a la presión que uno quiere, en el caso de un bronquio más abierto se necesita más volumen, pero en un bronquio más cerradito, un bronquio más cerradito, pues bueno, va a requerir menos volumen. Pero como nosotros
programamos solo la presión, no el volumen, siempre va a respetar la resistencia del paciente y va a tener menos riesgo de barotrauma, ¿ok? Este es una ventilación más adaptable a nuestro paciente, es un poquito más cómoda para el paciente y se sincroniza mejor en nuestros pacientes. No así entonces en el volumen control, donde tenemos que el flujo es constante y es independiente a lo que pase, el flujo es independiente a lo que pase del paciente. Entonces, por lo tanto, la presión va en función del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes un valor programado de volumen tidal que tú quieres llegar, el volumen control no va a parar el disparo hasta haber metido el volumen que deseas. Pero si a lo mejor nuestro paciente tiene mayor resistencia en sus vías aéreas inferiores, como quedamos que es independiente, va a forzar el flujo, va a forzar la entrada, va a aumentar la presión y tienen más riesgo de barotrauma. ¿Sí me va a entender? Yo creo que sí. Si no se entiende, de todas formas, en la caja de los comentarios, ya saben, déjenme lo que quieran saber y con gusto les respondemos. Los de fase, entonces, tenemos aquí en esta imagen nuestra fase inspiratoria y nuestra fase expiratoria. En la primera parte de la fase inspiratoria tenemos algo que llamamos trigger o disparador o disparo, como lo quieras leer. Esta es un estímulo que es dado por el paciente, a través del cual la máquina va a captar y va a completar la respiración, el volumen y la presión que necesite nuestro paciente para hacer una respiración. Nosotros podemos programar ese trigger, que sería de 0.5 a 2 en la presión o en volumen de 1 a 3. En este caso, entonces es al inicio, es lo que hace que inicie la ventilación. Cuando pasamos de la inspiración a la expiración, a esto le llamamos también ciclado. Entonces, para que ocurra el ciclado necesitamos un trigger. Cuando hablamos, por ejemplo, más adelante lo explico mejor, pero cuando hablamos de volumen, de asisto control, se necesita entonces programar un trigger para que la máquina actúe. Cuando estamos hablando de un volumen de presión, por ejemplo, no va a ser así, el trigger lo va a dar la máquina. Pero más adelante les vamos a ir diciendo qué es cada cosa, ¿sale? Otro concepto que hay que saber, la presión inspiratoria o límite de seguridad. Esto es a lo más, uno programa a lo más que pueda el ventilador darnos la presión para no dañar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Parámetros programables, tenemos nuestro volumen corriente, nuestro volumen tidal. Esto se calcula de 6 a 8 mililitros de peso ideal. Esto es en un paciente sin patologías pulmonares, pero en pacientes con patologías pulmonares podemos adaptarnos de 4 a 6 por kilo de peso predicho. Hay algunas bibliografías que siguen siendo que es a peso ideal. Yo creo que eso vas a irlo calculando conforme a tu paciente, hay que individualizarlo, ¿de acuerdo? Después la frecuencia respiratoria. Nosotros podemos partir en nuestro ventilador de 12 a 16, algunos empiezan de 10 a 14, ya también tú lo irás formando tu criterio, pero una vez que esté intubado te vas a fijar en la capnografía y vas a través de ello a ajustar esta frecuencia respiratoria. ¿Cómo se ajusta? Vas a esta formulita, multiplicas la frecuencia respiratoria actual por el CO2 reportado entre el CO2 deseado, y eso te va a dar la frecuencia respiratoria a la que lo vas a mover al ventilador para que tener un CO2 óptimo, ¿de acuerdo? Ahora, el tiempo inspiratorio. Hay algunas máquinas de anestesia, algunos ventiladores que no es necesario ponerle los segundos que quieres que haga el ciclo.
Algunos ya solamente dicen relación IE, tú le pones 2:1, o perdón, 1:2, que es lo más fisiológico, y se acabó. Pero hay otras que no, que tienes que ponerle cuántos segundos quieres que dure la inspiración y la expiración. Para hacer eso es muy fácil. Si tú tienes una X frecuencia respiratoria, por ejemplo, dices, ok, no sé, 12 respiraciones por minuto. Divides 12 entre 60, que es el número de segundos que tiene un minuto, para saber cuántos segundos va a durar un ciclo, o sea, una respiración. Y ese resultado lo puedes dividir entre 3, y 1/3 va a ser la expiración y los otros 2/3 la expiración, sí. Y pues algunos solo ponen con lo que dure tu ciclo respiratorio entre 3, lo que te decía, o el ciclo respiratorio por 0.3. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero pues yo lo hago de la primera manera que yo les dije, ¿de acuerdo? Y esto ya lo comentamos. También puedes programar el flujo inspiratorio. Lo puedes programar de 30 a 60 litros por minuto, o en pacientes con asma hasta 100 litros por minuto, ¿de acuerdo? Nuestro FiO2 también lo podemos programar. Puedes empezar desde 21 hasta 60%. No sé, puede ser lo que tú quieras, pero esto va a irlo modificando en función de la oxigenación de tu paciente al principio, hasta obtener una gasometría a lo mejor, y pues ya saber si necesita algo especial, ¿de acuerdo? Sí, nada más eso. Luego tenemos el PIP, el famosísimo PIP, la presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva es una presión positiva que se mantiene, es mantenida, y hace que los alvéolos no colapsen completamente. Eso, entre otras cosas, ya después haremos un video específico de PIP, pero ayuda un poco a los pacientes a disminuir el riesgo de barotrauma, es una de las indicaciones. Puedes dar de 5 a 8 o hasta un poquito más según la bibliografía y el tamaño y la altura y peso de nuestros pacientes. Algunos pues dicen un dicho que un vasito de agua y 5 de PIP no se le niega a nadie. Entonces podrías utilizar 5 de PIP y sin problema. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en este video. En el siguiente video vamos a hablar ya como tal de las modalidades de ventilación. Estos primeros fueron conceptos básicos para poder entender lo siguiente. No te pierdas el siguiente video. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, comparte y comenta. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna opinión, felicitación, chisme, broncas, argüendes, lo que tú quieras en la parte de abajo. Muchas gracias por ver el video. Yo te veo en el siguiente video. Adiós.